Y Francisco está muy lejos de haber sido un individuo ni marxista ni comunista. Él hacía parte de una vertiente intelectual que se conoció como la teología del pueblo, que no es la teología de la liberación. La teología de la liberación era violencia y era marxista. La teología del pueblo es una opción preferencial por los pobres para la labor misionera de la iglesia. ¿Cuál es el resumen del pensamiento de Francisco? Él creía que la realidad era superior a las ideas. Okay. Él sostenía que la unidad era superior al conflicto. Él argumentaba que el todo era superior a las partes. Y agregaba una última premisa filosófico-metodológica. El tiempo es superior al espacio. Llegamos al siglo XXI. Entonces viene el problema del terrorismo. Viene el problema del narcotráfico. Viene el problema de la criminalidad transnacional organizada. Vienen los crímenes de lesa humanidad causados de una manera brutal por los movimientos guerrilleros latinoamericanos. En ese momento, la tesis que emerge en el mundo de las ONGs es justamente la justicia transicional. Estimados amigos, un verdadero placer estar con ustedes nuevamente en su podcast Venezuela en Crudo. Les habla Horacio Medina. Bien, hoy nos vestimos de gala, tenemos un invitado realmente especial, ustedes lo van a ver pronto. Se trata de un invitado que vamos a tener esta conversación, porque no es nunca una entrevista, muy interesante, y creo que vamos a tener al final un resultado muy positivo. Él es casado, padre de 5 hijos y abuelo de 7 nietos. Yo apenas tengo 2, que me encantaría tener esos 7 nietos. Tiene estudios singulares en la Pontificia Gregoriana y en la Universidad de Roma. Además tiene un diploma de especialización por la Universidad Prodeo, también en Roma. Tiene un magíster por la Universidad Central de Venezuela. Es doctor summa cum laude por la Universidad Católica Andrés Bello y es doctor honoris causa por la Universidad Salvador de Buenos Aires. Es profesor titular jubilado de Derecho Internacional de la UCAP, es director de la Cátedra sobre Democracia, Estado de Derecho y Derechos Humanos en el Miami-Dade College y es secretario general del Grupo IDEA, Iniciativa Democrática de España y las Américas, que integran 32 ex jefes de Estado y de Gobierno. Fue embajador, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, gobernador de Caracas, en Venezuela, por supuesto, ministro de la Presidencia y Relaciones Interiores, fue presidente encargado de Venezuela en 1998 y es presidente del fue presidente del Comité Ejecutivo de la Unión Latina en París. Presidió el comité de redacción del proyecto de Declaración Universal de la UNESCO sobre el derecho humano a la paz. Es miembro de la Junta de Directores de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, y es consejero editorial del diario Las Américas, acá en Miami, Florida. Es miembro de la Real Academia Hispanoamericana de las Ciencias, Artes y Letras de España, la Academia Peropolitana de Italia, la Academia Internacional de Derecho Comparado de La Haya, las Academias Nacionales de Ciencias Morales y Políticas y Derecho de las Ciencias Sociales de Buenos Aires y de la Academia de Mérida. Es autor de 51 libros y 25 opúsculos, es decir, publicaciones cortas, generalmente de origen literario, aunque hay algunas también de origen científico. Posee el collar y el gran cordón de la Orden del Libertador de Venezuela, la Gran Cruz de Orden de Mayo de Argentina, la Gran Cruz de Orden del Río Blanco de Brasil, la Gran Cruz del Infante Don Enrique en Portugal, gran oficial y comendador de la Orden al Mérito de Italia, comendador a la Orden del Gran Duque de Lituania, y recibió el Gran Premio de Chapultepec en 2009 por su defensa de la democracia y la libertad de prensa en las Américas. Estoy hablando de Asdrúbal
Aguiar Aranguren. Asdrúbal, un verdadero placer. Muchas gracias por estar acá. Todo lo contrario, Horacio, muchísimas gracias por tu invitación. Asdrúbal, generalmente yo comienzo con los invitados hablando un poco sobre el pasado y cómo era la Venezuela que vivieron, como la que vivimos muchos de nosotros. Además de esto, después, razones por las cuales uno ha salido del país. Pero al leer tu resumen resumido, porque debo decirlo así, se me ocurre una pregunta. A lo mejor es algo así como, bueno, vamos a ver ¿qué opinas tú del nuevo Papa? Ya que yo veo que tú estuviste tantos estudios en Roma y muy vinculado a ello. ¿Qué opinas tú de este nuevo Papa? ¿Cuál es tu feeling, por decirlo así, del Papa León XIV, ¿no? En primer lugar, es importante que la opinión que se tenga acerca del Papa sea tamizada desde la perspectiva de lo que significa ser heredero de la cátedra de Pedro. Quienes estamos o hemos estado en la vida pública o en la vida política, tratamos de reducir al pontificado a nuestras realidades ideológicas y locales y a nuestros conflictos de carácter personal y humano. El Papa es simplemente la guía espiritual de un universo y de una universalidad de feligreses, cristianos, católicos, pero tiene la particularidad y que es adicionalmente a eso un jefe de Estado, pero un jefe de Estado de un gobierno que no tiene armas, sino que la única arma que puede esgrimir es el arma espiritual, de donde es un hombre que tiene que enfrentar las realidades bajo una serie de percepciones de carácter teológico y filosófico que uno no las puede reducir a la conflictividad cotidiana de la trinchera. Esto lo digo y lo aclaro por lo siguiente, porque yo he tenido desencuentros íntimos, algunos se me han salido en relación con el papado de Francisco. Correcto. Tuve el alto honor de compartir con él 4 años de actividad en Buenos Aires, cuando yo llegué en Buenos Aires, 4 años. Nos conocimos, una gran proximidad intelectual. Cuando él asume el papado lo acusaron de comunista, porque había viajado simplemente a encontrarse con Evo Morales, con el señor Correa, en Bolivia y en Ecuador, y automáticamente por los vínculos que tenía con algunos sectores progresistas, ¿no?, desde el punto de vista internacional, en un momento de gran polaridad en la humanidad. Lo etiquetaron de esa manera, entre otras cosas, porque visitó Cuba. Lo etiquetaron de esa manera porque supuestamente no tuvo palabras de consuelo frente a los nicaragüenses. Pero yo debo decir que he revisado el pensamiento de Francisco y Francisco está muy lejos de haber sido un individuo ni marxista ni comunista. Él hacía parte de una vertiente intelectual que se conoció como la teología del pueblo, que no es la teología de la liberación. La teología de la liberación era violencia y era marxista. La teología del pueblo es una opción preferencial por los pobres para la labor misionera de la iglesia. Obviamente que en el momento en que él se sitúa en ese ángulo, algunos comienzan a dudar con relación a sus planteamientos. En segundo lugar, me tocó escribir un libro sobre él que se llama Teología Política en el Pensamiento de Francisco. Y es básicamente un papa, el que acaba de fallecer, discípulo intelectual de San Agustín y de Romano Guardini. Para que la gente nos entienda, y les diría yo cuál es el resumen del pensamiento de Francisco. Él creía que la realidad era superior a las ideas. Okay. Él sostenía que la unidad era superior al conflicto. Él argumentaba que el todo era superior a las partes. Y agregaba una última premisa filosófico-metodológica: el tiempo es superior al espacio. ¿Dónde está quizás lo que uno llama un error de percepción filosófica por parte de él, que explica su comportamiento con relación a América Latina?
Entonces decía que a los políticos lo que nos importaban eran los espacios, sin darnos cuenta de que la política respondía a procesos y los procesos implicaban tiempos. Y que eso no lo entendíamos lamentablemente en América Latina. Hay algo, Adrúbal, que me confundí por un instante y me gustaría aclararlo y reconozco mi ignorancia, pero al tiempo que les recuerdo que estamos con el profesor Asdrúbal Aguiar en su podcast Venezuela en Crudo y que ustedes pueden ver allí en la pantalla todas las definitivas redes que tenemos como PDVSA Ad Hoc y los invito a que nos den like. La pregunta y la duda que me surge, porque yo entendía, y no sé si tú dices discípulo de San Agustín, pero yo entendía que el Papa Francisco era de la orden de los jesuitas y el nuevo Papa sí es de la orden de los San Agustín. Claro. Yo no lo comprendí, la verdad. No, Confieso mi ignorancia. claro, lo siguiente es muy sencillo. Él era provincial de los jesuitas y a él le tocó, como muchos sacerdotes bien formados, hacer su tesis doctoral en Alemania. Y las dos fuentes intelectuales que usaba, por ejemplo, para su libro Reflexiones en Esperanza, era Romano Guardini, un teólogo alemán de mucho fuste, y a San Agustín. Okay. ¿En qué era jesuita y cuál era su carisma? Y esta es una de las cosas que quizás puedan confundir. Que él creía fervientemente en el modelo de evangelización que hicieron los jesuitas del Río de la Plata. Okay. Me explico. Los jesuitas del Río de la Plata creían que para evangelizar era indispensable, de cara a las tribus originarias, como las llaman ahora, al mundo indígena, el evangelizador tenía que hacerse indígena, comer con los indígenas, participar en su vida cotidiana, hacerse cotidiano dentro del mundo originario, para luego, desde esa percepción, iniciar el proceso de evangelización. Él tenía controversia con los capuchinos porque decía cuando los capuchinos iniciaron el proceso de evangelización en América, era todo lo contrario. Tráiganme a los indígenas, me los ponen en los pueblos de doctrina y yo ahí simplemente comienzo a enseñarles mi religión. Había una ruptura total. Esto le llevó a él ¿a qué? A que fue un individuo muy próximo al mundo ambientalista. Si usted es amigo de los ambientalistas, usted es progresista. En segundo lugar, era un individuo que tenía una cultura muy terrena. Él utilizaba una expresión que se la oí muchas veces. Es que a mí me gusta callejear. Se sentía preso como papa porque él cuando vivía en Buenos Aires, él no se montaba sino en autobuses, no tomaba taxi, no aceptaba que lo movilizasen en un vehículo particular. Caminaba. Iba a las villas miserias. Callejeaba. Esa era su personalidad. Ahora, el Papa Nuevo viene, aquí sí, del mundo de San Agustín. Entonces, ahí hay un cambio en el carisma. Hay una continuidad en que la opción preferencial por los pobres. Okay. Porque esa opción preferencial no es de Francisco. Esa la marcó como pauta Benedicto XVI. Pero el cambio en la metodología, para llamarlo de alguna manera, es que para San Agustín la realidad y las ideas son una misma cosa. El tiempo y el espacio se integran el uno y el otro. Y la unidad y las partes hacen relación las unas con las otras. Entonces, eso necesariamente va a marcar un papado distinto. Y por último, él toma, sin romper con Francisco, el ejemplo de León XIII. León XIII, para que la gente lo entienda, fue un papa que fue el puente entre el siglo XIX y el siglo XX. Primera revolución industrial. El problema central eran los trabajadores. ¿Qué le ocurría a la iglesia? Que sentía que los sindicatos marxistas y los sindicatos anarquistas estaban metiendo a los trabajadores en sus núcleos para generar elementos de conflictividad y de violencia. Él toma la decisión de crear sindicatos católicos para marcar una distancia frente al marxismo y para pedirle al capitalismo: respetemos la propiedad privada, pero el trabajador tiene derecho a beneficios sociales. Entonces ahí obviamente habrán dos énfasis totalmente distintos en el manejo del pecado. Son nuevas realidades. Yo te hacía la pregunta esta para empezar, porque ya han comenzado una gran cantidad de conjeturas sobre el nuevo Papa, ¿no? Sobre la base de que es
norteamericano, estadounidense, nacido en Chicago, según entiendo, y que tiene también la nacionalidad peruana porque su desarrollo dentro de la iglesia básicamente lo hizo en Perú. Entonces ya comienza la discrepancia de que se enfrenta con con lo que y entonces buscan la conexión política. Y lo que yo he escuchado de él en sus primeras mensajes es una tendencia a seguir buscando la paz, trabajando sobre ese tema. Es que volvemos ¿Cómo lo vemos otra vez? volvemos de nuevo a los reduccionismos. Ajá. Que el Papa no ha sido sensible frente al tema de Nicaragua. Es cierto, él no era sensible a través de las redes. Pero resulta que la Secretaría de Estado del Vaticano, en una operación, vamos a llamarla subterránea, logró con algunos actores europeos proximidad con la dictadura de Nicaragua para tratar de que todos los sacerdotes y las religiosas que estaban siendo encarcelados pudieran ser liberados y pudieran salir al extranjero. Entonces, en este momento lo más importante era el logro. Para nosotros lo más importante es el ruido. Sí. Y aquí sí viene algo que es importante porque no lo entienden ni siquiera los políticos de actualidad. La república, la democracia, el tema de los derechos humanos son temas de lugar y de tiempo. Las violaciones ocurren en lugares y los procesos de realización de las garantías de los derechos son procesos de tiempo. Entonces la relación espacio-tiempo culturalmente es lo que nos permite a nosotros tener estados, tener república, tener democracia. La lógica de la revolución cuarta y la quinta, la de la digital y la de la inteligencia artificial, es distinta. La revolución digital no tiene lugar, es virtual. La revolución digital no cree en el tiempo, es instantaneidad. Entonces ahí hay una confusión de realidades. La realidad está en el lugar y en el tiempo. La realidad no está en la virtualidad y en la instantaneidad, porque donde no hay tiempo no hay nada. Y lo que es virtual es simplemente imaginario, sin asidero en el mundo de lo humano. Entonces ahí se producen ese tipo de extrapolaciones. Pongo un ejemplo para que la gente lo aprecie mejor. A Pío XII se le acusó de tener colusión y connivencia con Hitler. Se le acusó de insensibilidad porque no protestaba directamente contra el nacionalsocialismo. Falso. Los primeros defensores de Pío XII cuando muere fueron los judíos. ¿Por qué? Porque él en una operación subterránea fue sacando a judíos de Alemania y los fue protegiendo tras los muros vaticanos, a un punto tal de que llegó a reunir allí y cuidarlos de la violencia de la guerra a casi 40.000 judíos. Caramba. Entonces, nosotros quisiéramos, lo vemos con los gobernantes nuestros. Usted no ha declarado a través de la red, usted no está gobernando, no está haciendo nada. Sí. Y eso es instantáneo. Es verdad. Cuando resulta es todo lo contrario, mientras no está hablando, o sea, preocúpate porque está trabajando. Claro. Está haciendo cosas, ¿no? Entonces, el reduccionismo, el señor Trump no quiere, el Papa no quiere a los venezolanos. La pregunta es, bueno, pero si el Papa no quiere a los venezolanos, Francisco, ¿cómo es eso de que en el momento de mayor agonía canoniza a José Gregorio Hernández, que es el símbolo de unidad de los venezolanos? Eso también es correcto, es una excelente observación. Claro, segunda observación, es que el señor Trump odia a los venezolanos. Si el señor Trump odia a los venezolanos, ¿cómo participó en una operación para rescatar de sus prisiones políticas a los miembros que estaban en la Embajada de Argentina en Caracas, sujetos a un proceso de tortura psicológica y humana por parte de la dictadura? Más aún, y el secretario de Estado reconoce su participación en la acción. Yo le recuerdo que estamos conversando con Asdrúbal Aguiar, una persona realmente interesante. Uno puede conversar por horas con Asdrúbal. Y les recuerdo que estamos en su podcast Venezuela en Crudo, que allí en la pantalla ustedes pueden ver todas las redes sociales de PDVSA Ad Hoc, en las cuales hacemos publicaciones, y el podcast a través de YouTube y Spotify. Por favor, un like será bienvenido. Asdrúbal, hay otra cosa que creo que me gustaría que tú nos aclararas. Yo lo digo para mí, pero sé que muchos
acá también puede ser interesante. Tú ejerciste, y creo, yo siempre he creído en eso, en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Yo siempre he sido un defensor y he trabajado en la defensa de los derechos fundamentales. Fuimos víctimas de violaciones me refiero a los votados de PDVSA, víctimas de las violaciones realmente increíbles desde el punto de vista de derechos humanos y derechos fundamentales como el derecho al trabajo. Luego fuiste además, has tenido vínculos internacionales, conoces las relaciones de poder, está la Corte Penal Internacional. Todo el mundo dice que la Corte Interamericana hace un papel extraordinario, que analiza, que produce resultados, pero no tiene dientes para morder. Y la Corte Penal Internacional, la gente dice, sí, esa tiene dientes para morder, aunque no están muy seguros, pero no ha producido un dictamen sobre el caso de las violaciones en Venezuela. Tú, con tu experiencia en esa Corte Interamericana y tu amplia experiencia, digamos, como embajador, como político del mundo, producido en Venezuela, por supuesto, ¿por qué crees tú que está pasando? ¿Por qué no hay un pronunciamiento? ¿O es que yo estoy acelerado y esto todavía tiene un proceso más largo? Mira, el problema es una falta de comprensión con relación al tema. En segundo lugar, también hay un problema de polaridades por el mismo ecosistema que estamos viviendo. El dominio de las redes, el dominio de la instantaneidad, el no creer en los procesos, la deslocalización política para emitir opiniones. También los dobles discursos en materia de derechos humanos, que le han hecho un gran daño al sistema. Y voy al ejemplo. Cuando ocurrieron las violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos en el cono sur latinoamericano, se abrieron unos procesos de transición para tratar de favorecer la experiencia de la democracia. Así ocurrió en Chile, así ocurrió en Argentina, así ocurrió en Uruguay. Los gobiernos, unos y otros, aprobaron lo que ya se conocieron como las leyes de punto final u obediencia debida. Vale decir, vamos a perdonar algunos de estos hechos para facilitar que el mundo militar abandone el poder y permita el ingreso a la democracia. ¿Cuál fue la tesis sostenida por las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos? Unánime. No se puede admitir impunidad cuando median crímenes de lesa humanidad. Esa tesis se sostuvo, la apoyamos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se anularon las leyes de punto final, bueno, y los juicios contra Videla y los militares argentinos estuvieron a la orden del día. Murieron la mayoría de ellos en la cárcel. En la cárcel. Llegamos al siglo XXI, entonces viene el problema del terrorismo, viene el problema del narcotráfico, viene el problema de la criminalidad transnacional organizada, vienen los crímenes de lesa humanidad causados de una manera brutal por los movimientos guerrilleros latinoamericanos. En ese momento, la tesis que emerge en el mundo de las ONGs es justamente la justicia transicional. Ajá. ¿Cuál es? Bueno, sí, cometieron crímenes de lesa humanidad. El líder, por cierto, de esta tesis fue el señor José Luis Rodríguez Zapatero. Cuando Estados Unidos intentó perseguir a los terroristas, la respuesta no. Es cierto, el terrorismo es algo muy grave, pero nosotros debemos ocuparnos de las causas del terrorismo y no de las consecuencias del terrorismo. Mientras no se reparen las raíces de la violencia, tendremos violencia. Entonces, no hacemos nada castigando a los terroristas, sino que tenemos que ocuparnos básicamente de la reconstitución social necesaria para que no haya terrorismo. Al final de la jornada, lo vemos en la experiencia de Colombia, Claro. simplemente, bueno, el narcotráfico y el terrorismo hizo de la suya y está en la vida política. Y la pregunta, ¿qué diferencia hay entre los crímenes de lesa humanidad en los que incurrió el señor Castro y los crímenes de lesa humanidad del señor Pinochet? Claro. Entonces, puede ser de derecha o de izquierda, pero claro, entonces ha habido entonces una gran penetración de las polaridades políticas en el sistema de derechos humanos.
Eso ha pasado con relación a la Corte Penal Internacional porque la han querido atraer hacia el ámbito de la política. En el proceso que está teniendo lugar en la Corte Penal Internacional hay suficientes elementos para demostrar que hubo hechos constitutivos de crímenes de lesa humanidad. Hasta allí estamos bien. Pero no basta con que la Fiscalía diga hay crímenes de lesa humanidad, porque la Fiscalía luego tiene que ir al plenario de la Corte. Y cuando llega al plenario de la Corte, los jueces le van a decir lo que decíamos nosotros en la Corte Interamericana. Está bien, ¿cuáles son las pruebas que usted tiene? ¿Cuáles son los testigos que trae a estrados? Una gran mayoría de los testigos de estos hechos tienen miedo de acudir. Y la Fiscalía, obviamente, el temor de que frente a un hecho tan grave pueda caérsele su decisión. En tercer lugar, no hay que olvidar que la Corte Penal tampoco es que el Santa Santorum de Jerusalén. Claro, no. Ahí tiene una gran incidencia, se nos olvida, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque es casi un órgano de cogobierno. Y el otro detalle, en la responsabilidad penal internacional, lo que importa es la identificación del responsable material e intelectual. Uno no puede decir, bueno, mire, en Venezuela, como ocurrieron crímenes de lesa humanidad, bueno, el presidente con todos los ministros, con todos los miembros de las Fuerzas Armadas, con todos los ejecutores materiales y los intelectuales. Señor, si tú pretendes que sean realmente condenados, tú tienes que identificar responsabilidad por responsabilidad. ¿Por qué tú le atribuyes o le imputas el hecho a fulano de tal de manera directa? ¿Hay prueba de la autoría intelectual? ¿Hay prueba de la ejecución material? ¿Por qué? Porque en la Corte Interamericana para nosotros era más fácil. Nosotros condenamos al Estado como un todo. En la Corte Penal Internacional la responsabilidad es individual. Son entonces, personales. O sea, la probanza tiene que ser una probanza individuo por individuo. Veo, sí. Entonces es un proceso muchísimo muy más complejo, claro, sin duda alguna. Bueno, gracias por aclararme esto, Adrúbal, porque siempre a uno le asalta la duda. Mira, la última vez antes de hoy, que nos habíamos visto, fue en la presentación de un libro de un gran amigo de Carlos Rangel, y yo te hice una pregunta allí para la audiencia que me gustaría quizás repetirla en este momento, porque fue todo un proceso que nosotros vivimos entre las elecciones primarias en Venezuela, el triunfo de María Corina Machado, todos los inconvenientes que hubo después que no permitió que fuese la candidata. Emergió Edmundo González Urrutia, se hizo una campaña realmente impresionante desde el punto de vista de participación de la gente en todo ese año. Llegamos al 28 de julio, irrefutablemente, a mi modo de ver las cosas y el de mucha gente más, hay unas evidencias claras e inequívocas de que ganó Edmundo González Urrutia y de hecho es reconocido en muchas partes como el presidente electo. Sin embargo, y otra vez vamos a lo mejor a las polaridades que tú mencionabas, para muchos es, no, pero como presidente electo, eso no es para nada. Nosotros necesitamos un presidente que se juramente. ¿Dónde, cuándo, cómo, ante quién? Esas son cosas que no se responden porque no hay interés en responderlas, solamente el decir que tiene que juramentarse. Yo quería que tú elaboraras un poco sobre eso, porque ese día tú hiciste una aclaratoria que a mí me dio una ilustración clara, definitiva y concluyente de por qué es mejor seguir teniéndolo como presidente electo. Yo quiero recordarles a ustedes, estamos en el podcast Venezuela en Crudo, nos acompaña, estoy encantado con Asdrúbal Aguiar, casi no hablo porque de verdad no puedo perderme ni un instante la conversación. Y les recuerdo que aquí tienen todas nuestras páginas, todas nuestras direcciones en las que pueden dirigirse y ver lo que PDVSA Ad Hoc publica, y este podcast está en YouTube y está también en Spotify para que ustedes lo consulten. Asdrúbal, ¿por qué es mejor ser presidente electo o es mejor que sea presidente juramentado? Yo haría una primera pregunta que creo que es la central. ¿En Venezuela hay juridicidad
o hay una desmaterialización constitucional total. Hay una desmaterialización constitucional tan total que los venezolanos creemos que tenemos 2 presidentes, 2 asambleas nacionales, 2 tribunales supremos. Esa es la prueba real de que el orden constitucional desapareció totalmente en Venezuela. Segundo elemento. Tú dices que puede ser un Estado fallido. ¿O algo así? No. Entonces, segundo, el Estado no existe. No existe. En segundo lugar, ¿qué es lo que le da soporte a un Estado? La nación. No. La nación se pulverizó. Tanto que 8 millones de migrantes se fueron y quedaron allá 16 millones de migrantes hacia adentro, porque todos esos migrantes tienen a un doliente afuera. Entonces, la relación de afecto, que es la base de todo orden social, desapareció en Venezuela. Lo que queda es el sentimiento. Entonces, yo me sorprendo de que de repente hay quienes comienzan a hacer elaboraciones jurídico-formales porque están atrapados por el síndrome de la virtualidad y de la instantaneidad de las redes. La pregunta es, si el señor Edmundo González Urrutia es presidente electo, primera pregunta, para juramentarlo, si estamos en un mundo de juridicidad, ¿no se requiere algo adicional antes de juramentarlo? Si vamos a la Constitución dice, el presidente electo tiene que ser proclamado como presidente electo por el órgano electoral. Pregunta, ¿dónde está el órgano electoral que lo va a proclamar antes de que lo juramente? Uh-huh. En segundo lugar, si es que nosotros consideramos que los actos que ocurrieron en Venezuela entre el Poder Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia son actos válidos, pero que están nulos porque tienen vicio, usted está sosteniendo un absurdo, que es que hay juridicidad en Venezuela, aun cuando no funcione adecuadamente. Vayamos a lo concreto. Se decía, bueno, es que Edmundo González Urrutia es presidente electo, pero ¿con qué se come eso? Yo les hago esta consideración. En la Constitución de 1961, que es igual a las constituciones que existen en América Latina, se decía que la soberanía popular se expresaba a través de los poderes del Estado. Poderes del Estado sujetos a determinadas competencias, previstas en la Constitución y en la ley. O sea, no es que la soberanía popular fuese algo silvestre, no, claro, sino usted se manifiesta a través de los órganos del poder del Estado. Correcto. Cuando Hugo Chávez acaba con la Constitución del 61 y la declara moribunda, violentando el orden constitucional y sosteniendo la tesis de que cuando hablaba el pueblo, callaban los poderes. Eso lo metió en el texto de la Constitución del 99. ¿Qué significa? Cuando el pueblo se manifiesta, los poderes callan. El poder se manifestó el 28 de julio y felizmente, dada la operación de salvamento de las pruebas de lo que allí ocurrió, la comunidad internacional logró llegar a la conclusión de que Edmundo González Urrutia es el legítimo presidente electo de Venezuela. Lo que pasa es que nosotros, acostumbrados a la virtualidad, quisiéramos tener a un presidente en ejercicio paseando por el mundo, pero no gobernando a nadie. Me pregunto yo, ¿qué le agrega al señor Edmundo González Urrutia, si fuese posible, juramentarse o no juramentarse? Eso cambia la relación con el Departamento de Estado, con la presidencia de Estados Unidos, que son los actores centrales de poder para resolver al final la crisis venezolana. Eso cambia las relaciones de él con la Unión Europea. ¿La Unión Europea acaso no está pronunciándose en función y en beneficio del presidente electo de Venezuela? Ahí viene una consideración. Y si se muere el señor Edmundo González Urrutia, ¿qué pasa? No tenemos vicepresidenta, tiene que juramentar una vicepresidenta. Señor, si se muere el señor, Dios le dé larga vida a mi compañero de generación. Sí. Si se muere Edmundo González Urrutia y no hay presidente electo,
Si vamos a la Constitución, hay que convocar a unas nuevas elecciones en Venezuela. ¿Cuándo? Cuando haya la posibilidad democrática de tener unas elecciones. Y voy al caso final, porque cuando yo expreso esto, lo digo también por experiencia. En el año 79 yo estuve interino como vicecanciller de la República en Venezuela. Tuvo lugar la elección del presidente Siles Suazo en Bolivia. Lo eligen, pero no le permiten juramentarse. Sobrevino un golpe de Estado. Se estableció un régimen militar. Lo sucedió un segundo régimen militar. Cuando venía el tercer régimen militar, la presión que se hizo en América Latina logró que los militares suspendiesen su régimen y permitiesen la reconducción democrática. En el momento en que va a tener lugar eso, los bolivianos se preguntaban, bueno, ¿y qué hacemos? ¿Convocamos unas nuevas elecciones? Y el consejo del presidente Carlos Andrés Pérez de Venezuela, no, ¿cómo van a convocar unas nuevas elecciones? Luis Herrera lo acompañó en eso. Sí, tenemos el presidente electo, que fue el producto de una comisión limpio. Llamen al presidente electo para que seguramente comience a ejercer su poder. Correcto. Entonces, estas son cosas que uno no sabe en el fondo qué es lo que ocurre en quienes analizan esto, porque es como una especie de trampa, viven en una... O sea, hay momentos en que hacen unos análisis como si tuviésemos en Venezuela una institucionalidad regular y de repente se desplazan hacia la virtualidad, dejándonos en una suerte de situación totalmente comprometida. Lo importante es esto, el señor Edmundo González Urrutia lo están recibiendo los gobiernos como presidente electo de Venezuela y lo han reconocido como tal. Los que han tenido alguna reserva han dicho, es el señor que ganó las elecciones en Venezuela. Sí. Bueno, Asdrúbal, yo quizás lo reduzca como ingeniero, como ciudadano, pero a mí me parece que una juramentación de ese tipo lo que haría es debilitarlo, porque él tiene una legitimidad de origen como presidente electo, de acuerdo a la Constitución del 99, como bien lo has explicado, y a mí me parece que eso es suficiente para que sea reconocido como el presidente electo, porque si vamos a hacer otra cosa distinta y una juramentación, probablemente muchos países dirían, no, yo no reconozco eso, yo reconocía como presidente electo, pero no lo reconozco como presidente juramentado. Yo di clases de Derecho Internacional durante medio siglo. Estoy jubilado. En el mundo de las relaciones internacionales lo que rige es el principio de la efectividad, no el de la formalidad. ¿Usted tiene o no tiene poder real? La pregunta, ¿qué cambian desde el punto de vista del poder o de la potencia la circunstancia del actual presidente electo de Venezuela con el hecho de que seguramente frente a sus propios connacionales? Claro. Entonces, yo digo, son esas cosas, son esas esquizofrenias intelectuales, porque que propio de la misma incertidumbre de la situación delicada que vivimos, que queremos resolver las cosas de manera inmediata, y yo entiendo todo eso en ese contexto, pero si al señor Edmundo González Urrutia lo ve cualquiera de los gobiernos con los que mantiene relación en este momento, a este señor fue al sitio tal y se juramentó como presidente de Venezuela como si fuera presidente, porque ella es presidente en ejercicio y está nombrando ministro. Van a decir que es un hombre muy poco serio. Claro, esa es mi impresión muy también. Poco serio, sí, como ciudadano es mi impresión. Claro. Bueno, nosotros estamos disfrutando de verdad de esta conversación con el profesor Asdrúbal Aguiar en su podcast Venezuela en Crudo. Sin duda alguna, ha sido hasta el momento, y seguramente que cuando lleguemos al final estaremos comprobándolo, una conversación muy útil, muy esclarecedora y muy interesante. Ustedes pueden consultar todas nuestras redes sociales que están viendo en la pantalla, y este podcast va a estar disponible en YouTube y en Spotify muy pronto para que ustedes lo puedan ver. Realmente, Asdrúbal, hay otra cosa que me gustaría abordar. Tú estás en Grupo IDEA, creo que leímos que tenías 32 expresidentes activos. Han muerto un grupo, 8 de ellos. Sí, pero hay 32. Hay 32 activos, sí. Y realmente eso es una fuerza tremenda, una cantidad de opiniones. ¿Cómo un secretario general lo maneja? ¿Qué opinas tú? Yo he visto
varios eventos que se han hecho aquí en Miami. He tenido la oportunidad de asistir por lo menos a 2 o 3 de ellos. Siempre aprendo muchas cosas interesantes. ¿Crees que este grupo IDEA puede tener una influencia real y cierta, una contribución en tratar de buscar una salida para que la democracia emerja nuevamente en Venezuela? O sea, yo quiero saber tu opinión como secretario general de esa organización que me parece tan interesante y sobre todo porque ahí hay una cantidad de opinadores y de expresidentes que han tenido una gran valía, ¿no? A través de los... Mira, ahí hay presidentes, o sea, de todas visiones plurales, perspectivas distintas con relación al tema de la política, pero tienen un denominador común. Son cultores de la democracia y respetaron lo esencial en la vida democrática, que es el principio de alternabilidad. En el momento en que se le vencieron sus periodos presidenciales, se fueron a sus escritorios, recogieron sus papeles, los metieron en el maletín y se fueron a sus casas. Entonces, el sostener la pedagogía democrática, muchas veces nosotros, repito de nuevo, atosigados por el tema de la inmediatez, decimos, bueno, ¿de qué sirve esto? O sea, ¿cuáles son los efectos concretos? Uno no sabe la importancia que tiene esto en el proceso de modelación pedagógica de una opinión pública que vive en medio de la incertidumbre. Que en Occidente hay un proceso de crisis en la democracia. Nadie lo puede ocultar. Claro. ¿Por qué? Porque volvemos de nuevo. La democracia es una experiencia de lugar y una experiencia de tiempo. Y estamos en un mundo de virtualidad y de instantaneidad. En segundo lugar, ha tomado cuerpo la tesis conforme a la cual pueden existir derechos y pueden promoverse los derechos sin democracia y sin Estado de Derecho. Sí. Entonces surgen esta suerte de traficantes de ilusiones que los vemos a la orden del día, en donde, bueno, tienen algunos logros inmediatos, pero no saben el daño que hacen a las instituciones como tal cuando pretenden de manera fast track resolver por encima de las leyes el tema de las necesidades sociales. Yo siempre he puesto el ejemplo de que el elemento más importante en la experiencia política y democrática es el elemento de la justicia, porque la justicia es lo único que protege realmente a la víctima, al que no tiene nada, al que no tiene poder. Cuando el presidente o el gobernante se excede en sus poderes, el ciudadano puede de repente ir al Parlamento y quejarse para que ejerza las funciones de control del Parlamento. Pero si el Parlamento está cooptado totalmente por el presidente y simplemente el ciudadano se encuentra desvalido, la única alternativa que le queda es la de la independencia y autonomía del juez, que puede poner en orden las buenas o malas leyes que hayan surgido del órgano legislativo o ponerle un freno a los comportamientos arbitrarios de quien ejerce el gobierno. Pero cuando usted arrastra al juez y lo compromete en la polaridad política, en ese momento muere la democracia, muere el Estado de Derecho y se acaba la libertad. ¿Quién sufre las condiciones? El que no tiene cómo pagar escolta para que le cuiden la vida. ¿Quién sufre realmente la ausencia de una verdadera administración de justicia? El ciudadano común y corriente. Usted hace un inventario de todas las demandas que se han interpuesto contra la República Bolivariana de Venezuela en el actual Tribunal Supremo de Justicia. En 25 años no ha habido una sola sentencia en contra del Estado. Ni una, sí, es correcto. Lo cual indica que simplemente la justicia no está sirviéndole al administrado. Entonces, frente a esto, ¿qué hace la labor pedagógica? Y esto lo digo yo inclusive por mi experiencia incidental en el ejercicio del poder. La palabra de un presidente moldea a una nación. Yo recuerdo que, hago una infidencia, cuando yo asumo la primera vez como encargado de la presidencia, yo le pregunto al presidente titular que viajaba al exterior: presidente, ¿qué consejo me da? Y él me decía: el Palacio de Miraflores es una casa de cristal transparente, en donde el país
mira las 24 horas del día hacia adentro. Bueno, El señor Chávez, cuando inaugura su mandato, lo recuerdo yo en los próceres, después de haber dicho que la Constitución era moribunda, en el fondo diciéndole al país no respeten a la Constitución, estando en el desfile militar, se voltea frente a la presidenta del Tribunal Supremo y el ministro de la Defensa, que acaba de fallecer, Raúl Salazar, y le dice, es que cuando una persona roba, roba porque tiene necesidad, no es un delincuente. Una cosa es que uno coloquialmente haga una afirmación de esa en términos familiares o en un grupo, pero decírsela al país es modelar al país, decirle, mire, robar no es delito. así. Al día siguiente comenzaron todas las invasiones de los predios rústicos en Venezuela. Entonces, la palabra de los presidentes en IDEA es una palabra que modela, que modula y que está allí como un faro. Yo utilizo quizás la referencia de Juan Pablo II, el Santo, en donde él decía, mire, cuando hay que defender los valores, hay que defenderlos, así quedemos otra vez 12, que eran los 12 apóstoles. Sí. Entonces usted no puede, en materia de valores, decir los valores son más valores o menos valores de acuerdo con el número de seguidores que usted tenga. Fíjate, Asdrúbal, ya finalizando y llegando a la parte culminante, yo te pediría quizás en 1 minuto, quizás en 2 minutos, un mensaje para todos aquellos que nos están viendo. Yo soy un firme creyente, yo sigo trabajando en eso, hago todo lo que puedo, porque creo firmemente que en Venezuela va a haber un cambio en el modelo político de conducción. Yo creo firmemente en eso. Y además pienso que vamos a tener la gran oportunidad, no de regresar a lo que teníamos, sino de crear una Venezuela mejor. La gente está muchas veces desesperanzada, decepcionada, desilusionada, esto ya no tiene sentido. ¿Tú crees que tú en un par de minutos podrías dejar un mensaje? ¿Qué piensa Asdrúbal Aguiar sobre ese cambio en el modelo político de conducción? Yo lo primero que diría es recoger aquello que le preocupó a Rómulo Betancourt cuando, reunido con Caldera y Jovito Villalba, firmaron el Pacto de Punto Fijo en 1958. Que Rómulo lo resume en su último mensaje al Congreso cuando le entrega la presidencia a Raúl Leónez. Él dice, en estos 5 años, mis compañeros de partido me pidieron que prescindiese del partido COPEI de Rafael Caldera en el gobierno. Yo no lo hice porque asumí el propósito de acabar con la saña caínita, la saña de Caínes que prendió en los venezolanos desde la guerra de independencia. Cuando surgen los enconos, cuando se rompe el principio de la confianza, cuando existe el celo, cuando el veneno del yoísmo se instala en el centro de la cosa pública y del bien común, ahí no hay proyecto que pueda funcionar. O sea, la política es el servicio a una causa, no es un servicio a una persona. Entonces, primer consejo a los venezolanos, restañar las heridas. ¿Por qué? Porque si no restañamos las heridas no tendremos nación venezolana. Para tener una nueva república con unos nuevos liderazgos, necesitamos tener las carnes de la nación. Y la nación son pactos afectivos, son confianzas, son lealtades, son valores compartidos, un denominador común en nuestra diversidad. Si ese reencuentro no lo hay y lo que hay es el torneo de odio que todavía se ha hecho presente de descalificaciones de lado a lado, cambiará quizás un gobierno en Venezuela, pero ni tendremos república ni tendremos nación. Sin república y sin nación no tendremos experiencia democrática. Volveremos tras el traficante de ilusiones, el hombre a caballo. ¿Que van a cambiar las cosas? Yo creo que sí tengo una gran esperanza de que va a ser así. Porque los venezolanos por primera vez migramos al exterior. Y esa migración nos ha enseñado. Y voy a un ejemplo que quizás pueda tocar la piel de nuestros compatriotas.
En el momento en que Estados Unidos tomó la decisión de someter a filtro a todos los venezolanos que hemos llegado a Estados Unidos, nosotros hemos reaccionado con irascibilidad, con preocupación, con angustia, yo mismo. Pero yo regreso a la película, a Venezuela. Cuando al presidente Pérez se le ocurrió, iniciando su gobierno, plantearle al país la necesidad de legalizar a los centenares de miles de hijos de colombianos que estaban en Venezuela, que eran hijos de ilegales y no podían ser recibidos en la escuela. Todo el estamento político protestó contra esa propuesta. Cuando los colombianos iban a Venezuela, los venezolanos los estigmatizábamos. Cuando los colombianos vivieron la tragedia del narcotráfico, que tuvieron que emigrar, a cada puerto al que le llegaban casi que le preguntaban, ¿usted es un narcotraficante? Y a ese coro nos sumamos los venezolanos. Entonces, en este momento en que Estados Unidos está haciendo un proceso de revisión, tengamos paciencia y sentido de comprensión. ¿Por qué razón? Voy a las cifras estadísticas. Casi 800,000 venezolanos pasaron por los servicios de inmigración, con solicitudes de parol, con solicitudes de TPS, con solicitudes de visa de turismo, con solicitudes de visas de residente. Se les otorgaron sus documentaciones a la casi totalidad de los 800,000 venezolanos, en varias administraciones. Los haitianos hicieron 85,000 solicitudes en el mismo periodo y solo se les dio papeles al 5%. Hemos sido unos privilegiados. Entonces, yo lo que digo, señores, mire, pongámonos los hígados en el sitio en donde tienen que estar, y el tema de la racionalidad, la comprensión de los procesos, pero lo que es más importante, en política es servir a las causas. Y no hay posibilidad de servir en la política a las causas si entre quienes participan en la causa no hay afecto y lealtades, no se entierran los enconos. Bueno, Asdrúbal, sin duda alguna, una recomendación muy interesante y una reflexión también muy buena sobre los venezolanos en los Estados Unidos, que confieso no la había visto desde este punto de vista, pero es contundente tus comparaciones, tus ejemplos, y prometo que la voy a analizar, a pensar y a repensar, porque me parece muy interesante. De verdad, en lo personal, creo que hemos tenido un extraordinario programa con Asdrúbal Aguiar. Lo molestaremos, déjame mirarlo primero. Sí, lo molestaremos en una próxima ocasión y repetiremos o haremos un nuevo programa sobre quizás otros temas. Asdrúbal tiene infinita cantidad de temas sobre los cuales podemos conversar. Pero por este programa, en este episodio, esto ha sido ya el final. Les recuerdo que estuvieron con nosotros en el programa Venezuela en Crudo con el profesor Asdrúbal Aguiar. Allí están todas nuestras redes sociales que ustedes pueden consultar. Y recuerdo, este programa lo pueden tener siempre en YouTube y en Spotify. Muchísimas gracias y hasta la próxima oportunidad.